Tres alambres paralelos están orientados según la figura. Si las corrientes que portan son I1 igual a 10.0 amperios, I2 igual a 5.00 amperios, I3 igual a 7.00 amperios, las longitudes de los alambres son iguales, 1.00 metros, y C es igual a 1.00 por 10 a la negativa 2 metros. Calcule la fuerza magnética neta sobre el alambre número 2. Bien, así que nos están pidiendo la fuerza magnética que experimenta el alambre número 2. Y note que tenemos tres alambres, así que el alambre número 2 va a experimentar una fuerza debido al alambre 1 y otra fuerza debido al alambre 3. Si miramos el alambre 2 y el 1, las corrientes van en sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza que se produce es repulsiva. ¿Verdad? Así que vamos a mover esto aquí. Si la fuerza es repulsiva, va a estar hacia el lado derecho. Y vamos a llamar a esa fuerza F21. En el caso de la corriente 2 y la corriente 3, note que ambas corrientes van en la misma dirección, así que tendríamos que, si hacemos una línea guía aquí, tendríamos que esa fuerza está dirigido hacia I3. Y vamos a llamarle F23. Así que en esencia lo que tenemos que hacer es sumar estas dos fuerzas y conseguimos la fuerza neta. Vamos entonces a calcular las magnitudes de esas fuerzas. Vamos a comenzar con F21. F21 va a ser igual a mu0 por L por I2 por I1 sobre 2pi por A, donde A es la distancia entre el alambre 1 y el alambre 2. Así que yo le voy a llamar A21. Aquí en la figura que está a la derecha, ¿verdad? He cortado un pedazo de la figura original para identificar esa distancia A21. Sería la distancia entre el alambre 2 y el alambre 1, o sea que sería esta distancia que estoy marcando aquí. Y note que A21 va a ser igual a 2 veces C del alambre 2 al origen y C del origen al alambre 1. Por lo tanto, esto sería 2 veces C. Si calculamos numéricamente su valor, A21 va a ser 2 veces 1.00 por 10 a la negativa 2 metros, que es el valor de C. Por lo tanto, esto sería 2.00 por 10 a la negativa 2 metros. Así que ya tenemos el valor de la distancia entre los alambres. Por lo tanto, procedemos a hacer el cálculo. F21 va a ser igual a mu0, que es 4pi, por 10 a la negativa 7 tesla metros sobre amperio, por L, que es 1.00 metros, por la corriente 2, que es 5.00 amperios, por la corriente 1, que es 10.0 amperios. Y todo eso va dividido entre 2pi por el valor de A, 2,1, que es 2.00 por 10 a la negativa 2 metros.
Bien, así que F21 tiene una magnitud que es 5.00 por 10 a la negativo 4 newtons. Así que este es el valor de la fuerza 2.1. Si procedemos ahora con la fuerza 2.3, esta F2.3 sería igual a mu0 por L por I2 por I3 dividido entre 2pi por A23. Debemos entonces buscar cuánto es A23. Vemos en la figura que A23 sería la distancia de I2 a I3. Más o menos ahí. Y aquí se forma un triángulo rectángulo. Note que tenemos los dos lados y la hipotenusa. Por lo tanto, mira, si lo hacemos aquí al ladito, A23 al cuadrado va a ser igual a cualquiera de los dos lados al cuadrado, sería C cuadrado, más el otro lado al cuadrado, que también es C cuadrado. Por lo tanto, A23 al cuadrado sería 2 veces C cuadrado. Y tomando la raíz cuadrada en ambos lados, obtenemos que A23 va a ser igual a C por la raíz de 2. Así que si sustituimos los números sería 1.00 por 10 a la negativo 2 metros por la raíz de 2. Así que A23 va a ser igual a 1.41 por 10 a la negativo 2 metros. Si ahora sustituimos en la ecuación para F23, pues vamos a tener que eso es igual a 4pi por 10 a la negativo 7 tesla metros sobre amperio por L, que es 1.00 metros, por la corriente 2, que es 5.00 amperios, por la corriente 3, que es 7.00 amperios. Y dividimos todo entre 2pi por el valor de A23, que es 1.41 por 10 a la negativo 2 metros. Así que el valor numérico para F23 es 4.96 por 10 a la negativo 4 newtons. Bien, así que ya tenemos el valor de las fuerzas y acá arriba tenemos el dibujo, ¿verdad?, para la distribución de esas fuerzas. Yo voy a hacer una copia de este dibujito y lo vamos a pasar abajo. Para seguir el análisis. Aquí tenemos el diagrama. Y ahora lo que nos corresponde es sumar las fuerzas. Vamos a hacer un sistema de coordenadas centrado en I2, por lo tanto el eje de X sería esta línea, el eje de Y sería esta otra, y tenemos un sistema de coordenadas, ¿verdad? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Tenemos eje X, eje Y, y las fuerzas son las siguientes. Tenemos F21 que está dirigido hacia la derecha.
y F23, que está dirigida en el segundo cuadrante. De la forma en que está dibujado. Note que necesitamos definir o escoger uno de los ángulos para calcular los componentes, porque el próximo paso sería descomponer la fuerza F23. Así que permanecemos con la fuerza F21. Pero entonces la fuerza F23 tiene componente vertical, que vamos a llamar F23Y, y componente horizontal, que vamos a llamar F23X. Bien, por lo tanto necesitamos un ángulo. Yo voy a escoger el ángulo Z como el ángulo entre el vector y el eje horizontal. Lo estamos dibujando aquí en la figura. Y para escoger ese ángulo, para saber cuál es el ángulo, debemos regresar a una de las imágenes anteriores. Vamos a pegar por aquí esta imagen. Y note que el ángulo Z, si la fuerza está dirigida a lo largo de la línea en anaranjado, ¿verdad? Como se muestra en la figura un poco más arriba, ¿verdad? Para efectos de visualizar esto, la fuerza F23 sería esta. Pues entonces el ángulo Z es este ángulo aquí. Y note entonces que se forma un triángulo, ¿verdad? Se puede formar un triángulo para determinar cuál sería el valor de Z. Ese triángulo tiene un lado que tiene valor C, que sería este lado que está aquí. El vector de la fuerza está dirigido en este sentido. Y nos faltaría identificar el lado para cerrar este triángulo, ¿verdad? Este lado que está acá. Note que el valor de ese lado, que sería este que estoy marcando aquí, es el mismo que el valor del lado contrario, o sea que esto vale C. Tenemos entonces, como si usted ve la figura, un triángulo que es rectángulo y es isósceles. Así que el triángulo es isósceles. Y ya hemos visto en varias ocasiones que los triángulos isósceles tienen los lados, dos lados iguales y los dos ángulos que son distintos de 90 también iguales. Y esto nos permite concluir que si esos dos lados son iguales y deben sumar a 90, eso nos permite concluir que Z tiene que ser 45 grados. 45 más 45, 90, más 90 del ángulo recto, 180, que es la suma de los ángulos dentro de ese triángulo. Bien, así que ya tenemos entonces el ángulo. Procedemos entonces a calcular los componentes. F23X es igual a F23 por el coseno de 45 grados. Por lo tanto, esto es igual a 4.96 por 10 a la negativo 4 newtons por el coseno de 45 grados. Y esto nos da 3.51 por 10 a la negativo 4 newtons.
Así que ya tenemos un componente. El otro componente, F23Y, se escribe como F23 seno de 45 grados. Como el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados, esta multiplicación de estos dos números debe dar lo mismo de arriba, así que yo directamente voy a escribir esto como 3.51 por 10 a la negativo 4 newtons. Bien, así que ya tenemos los componentes. Si ahora regresamos al diagrama de las fuerzas, note que siempre hemos usado la convención que hacia la derecha es positivo y hacia arriba es positivo cuando sumemos los componentes. Y ahora pasamos a calcular lo que serían los componentes del vector resultante. La fuerza neta vamos a llamarla F3. Esa fuerza neta es la suma de F21 y F23, ¿verdad? Como vectores. Pero necesitamos, para buscar ese vector F3, cuál es su componente X, que llamamos F3X, y cuál es su componente Y, que vamos a llamar F3Y. F3X es la suma de todas las fuerzas en X. Note que tenemos el componente F21 que es positivo y el componente F23 que es negativo. Por lo tanto, tenemos que esto es F21 menos F23X. Y esto es igual a 5.00 por 10 a la 4 negativo newtons menos 3.51 por 10 a la negativo 4 newtons. Y esto nos va a dar 1.49 por 10 a la negativo 4 newtons. Así que aquí tenemos el componente X del vector resultante. El F3Y va a ser la suma de todos los componentes en Y. Y note que en ese caso lo único que hay es un componente que sería F23Y. Y es positivo porque va hacia arriba, así que solamente aquí es F23Y. Por lo tanto, esto va a ser igual a 3.51 por 10 a la negativo 4 newtons. Ya tenemos los componentes. Ahora vamos entonces, para finalizar, ¿verdad? Calculamos la magnitud de ese vector. La magnitud de F3 va a ser la raíz cuadrada de F3X al cuadrado más F3Y al cuadrado. Así que esto sería la raíz cuadrada de Fx, que es 1.49 por 10 a la negativo 4 newtons elevado al cuadrado, más F3Y, que sería 3.51 por 10 a la negativo 4 newtons, y esto elevado al cuadrado. Así que vamos a obtener F3 igual a 3.81 por 10 a la negativo 4 newtons. Esta sería la magnitud. La dirección
pues usamos z igual a la tangente inversa de f3y dividido entre f3x. Así que tenemos tangente inversa de 3.51 por 10 a la negativo 4 newtons, dividido entre f3x, que es 1.49 por 10 a la negativo 4 newtons. Y z tiene un valor entonces de 67 grados. Así que para concluir, escribimos el vector F3. Ese vector tiene una magnitud que es 3.81 por 10 a la negativo 4 newtons y está a un ángulo de 67 grados.